Bienvenidos al programa donde cada conversación tiene el potencial de inspirar y transformar vidas. Esto es Nexus Podcast. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean todas y todos bienvenidos a su programa Nexus Podcast a través de Activo 88.9 FM Pura Energía. Estamos muy contentos aprovechando esta semana que el domingo fue el Día del Padre. Y bueno, tenemos unos temas súper interesantes relacionados con el papá. Hoy vamos a estar muy contentos desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche llevándoles lo mejor del desarrollo personal, el crecimiento humano, ese crecimiento profesional también y esas dudas, esas inquietudes que tú tienes para tu transformación. Nosotros acá tres amigos con diferentes perspectivas, dando su opinión, su mirada de los temas que traemos todos los martes y miércoles de 6 a 8 de la noche. Este programa es Nexus porque estaremos trabajando para ustedes en la presidencia Eduardo Goncalves, en la producción general Alexander Moreno, en los controles Antonio Díaz y quien tiene el inmenso placer, este servidor, Eduardo Vargas, @Eduardo Vargas en Twitter, junto a mis grandes amigos Wilmar y Guillermo. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Buenas tardes, ¿cómo está mi gente? Ya activa para que pueda escuchar a cada uno de nosotros. Tenemos un tema muy interesante, donde de verdad el tema fortalece y nos llama mucho la atención y aquí preparándonos para, y ustedes también preparándose allí para el mensaje, manden el mensaje para que nosotros podamos así escucharlo, ver desde su punto de vista y que ustedes puedan también aportar de su conocimiento. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Nexus Podcast. Bienvenido Jerry, bienvenido Eduardo. Gracias. Estamos felices, contentos de poder estar con ustedes hoy en su programa favorito. Creo que nos estamos volviendo el programa favorito de la audiencia. Yo no creo. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que sí hay muchas personas que, bueno, en la calle están pendientes de nosotros, del programa. Saludos a esas personas que están aquí y los que están no solamente escuchándonos directamente de la radio, sino que también a través del enlace de internet también pueden escucharnos en cualquier parte del país. Y a través de las redes sociales, porque hay mucha gente que a través de las redes sociales nos sigue y ve partes, fragmentos del programa. Puedes buscarme como @Maria, busca a @Eduardo Speaker y @Capacítate con Jen. Búscanos que ahí estamos para servir. Y en YouTube también estamos @Nexus Podcast. Ahí contamos todo esto que ustedes escuchan, ahí ya nos van a poder ver el programa, ahí van a disfrutar de esos temas y también estamos en vivo en @Activo88.9 a través de TikTok. Y bueno, sigan la red también de Activo 88.9 FM todos los martes y miércoles de 6 a 8 de la noche, Nexus Podcast. Hoy tenemos un programa especial dedicado, creo que vamos a estar hablando dedicado ¿a quién? A los consentidos de la casa. A los consentidos de la casa. Primero que nada, feliz Día del Padre a esos papitos lindos, preciosos. Gracias. Gracias. Comuníquense con nosotros al 0412-082-3582. Feliz día a esos papitos lindos. Los de aquí los más feos. Deja que nos vean en YouTube. En YouTube ahí no van a ver. Por supuesto, si uno no se hace publicidad, ¿quién se la hace? Nosotros estamos contentos de Yo quiero llevarles a contar ustedes. que Eduardo y Jerry cocinan. Muy bien. Pero no tenemos la letra bonita. Pendiente. ¿Verdad que sí? Bueno, sí, señores, estamos celebrando el Día del Padre. Esta semana tenemos dos temas, pero importantísimos. Y no solamente por el feliz Día del Padre. Temas reflexivos, temas que tú como papá, inclusive tú como mamá y tú como hijo que estás ahí escuchando debes tomar nota, porque tenemos interesante información para ti, para ese crecimiento personal y familiar, en este caso hablando del padre. Claro, hoy vamos a tener un tema especialmente para los hombres. Eso. Hombre santo. Vamos a hablar la vida de esos hombres bellos y hermosos. Hombres y padres. Hombres y padres. Vamos a estar dedicados especialmente a los papás. A los padres. A los papacitos.
Día del Padre y tenemos un tema, ¿lo decimos de una vez? No, yo lo quiero decir porque Dilo tú. voy a decirlo con honra. Escuchen bien el tema que traemos hoy. Hoy vamos a estar hablando cuando papá no está. Cuando papá no Cuando está. esa figura paterna no está. ¿Cómo influye esa figura en nuestra vida y en la construcción de nuestro carácter? ¿Y cómo influye esa figura con su ausencia? Con su ausencia, ¿cómo influye en la vida del hijo, en la vida de la esposa, en la vida de la familia? Con su ausencia. El tema de hoy, cuando papá no está. Si te identificas con ese tema, escríbenos al 0412-082-3582 para que nos muestres, para que nos digas tu testimonio y también escuches, por supuesto, toda la información que nosotros te vamos a dar el día de hoy. ¿Bien? Muy importante, una cosa es que nuestros padres se encuentren lejos o ausentes emocionalmente, pero muchas veces se encuentran emocionalmente, pero físicamente. Porque una cosa es que esté dentro del hogar y otra cosa es que esté fuera del hogar. Presentes pero ausentes. Pero eso se están adelantando, ustedes se están adelantando. No, yo le seguí la corriente. Pero A mí no me vengan a yo le corté la corriente y le corto la corriente y invito a la gente que está escuchando Activo 88.9 FM, que está comenzando a escuchar en sus podcasts hasta las 8 de la noche. Hoy tenemos un tema especial para esos papás, esos papitos. No, va a seguirle. Después vemos los anuncios. ¿Cómo va a ayudar? Ay, no. Por favor. Bueno, vale. Jerry. Hay que resolver el problema ya. Antes de las 8 de la noche lo resolvemos. Necesitas terapia. Cuando papá no está, pues, Mari. Cuando papá no está, quiero comenzar. Te voy a poner muy seria, Jerry, por favor. Es un tema que me estamos gozando el día de hoy. Es un tema muy serio, realmente, y creo que toca la fibra de nuestra alma en cierto sentido. Trae recuerdos, trae cosas. Quiero comenzar una pequeña reflexión que dice: hace años, un niño preguntó por qué su papá nunca venía a las presentaciones escolares. Su mamá respondió con una sonrisa forzada: él está muy ocupado. Con el tiempo, el niño dejó de preguntar, pero la ausencia se quedó con él, se quedó con sus elecciones, se quedó en sus miedos y en su forma de amar. La ausencia de su papá. Reflexivo eso, muy reflexivo. Y no nos damos cuenta muchas veces como padres, cuando estamos ausentes. Entonces yo quiero esa historia que acabas de contar, que todo padre que nos esté escuchando en este momento reflexione y se dé cuenta en qué momento ha dejado de estar. ¿Por qué? Porque no solamente, como decía ella al principio, no solamente es ese papá que está allí, a veces está, pero emocionalmente no. Y eso forma parte de tu ausencia. Forma parte de una ausencia, porque la ausencia no es solamente el hecho de que no estoy presente, es el hecho de que estoy, pero no estoy conectada. Pero no estás conectada, No hay esa es la una palabra. conexión, no tengo conexión con mi hijo, con mi familia. Entonces, estás ahí, pero se te fue el wifi. Se te fue el wifi. Fíjate que la huella más profunda de tu vida no es la de una ausencia, sino la de la resiliencia y el carácter que construiste al superarla. No solamente es la ausencia, esa parte que debe tú como hijo o como la persona a la que abandonaron, podemos decir así, sino como tu resiliencia no te quedaste pegada allí o pegado allí y decidiste superar eso. Pero eso lo vamos a ir analizando así en el trayecto del programa. Fíjate que la ausencia de un padre moldea el carácter de nosotros como adultos. A veces nosotros no comprendemos, Eduardo, el carácter que tenemos, las actitudes que tenemos, y muchas veces radica a causa de la ausencia de esa fuerza que no tuvimos. De esa fuerza masculina. Esa fuerza masculina. Esa fuerza masculina. El hombre da la fuerza, el hombre Da el carácter. forma el carácter, el hombre es el simbolismo
Ahora bien, perdón, Jerry, un momentico, una pregunta así rapidito. Para ustedes dos que están aquí, mi persona también, Para la audiencia, ¿por qué? ¿vivieron con sus padres? ¿Tuvieron ausencia de padres? No. Tú sí, Jerry. No, vamos a ser sinceros. Jerry sí, tú. No, yo viví con mi papá. Ajá, pero estaba aquí o no ausente. Presente y ausente. Ok, yo viví con mi papá presente. Claro, a veces estaba ausente por cuestiones laborales, pero hasta un punto había ausencia, pues. Pero siempre estuve presente. Razones de ausencia, un fallecimiento, el abandono, la separación, un divorcio, trabajo, la migración, la desconexión emocional, aunque físicamente esté presente. Claro, porque, claro. De la ausencia. Y a veces la física también lo que viene arrastrando también esa conexión del pasado. Eso te trae también a la reflexión, porque vamos a ver algo muy importante. En el caso de la madre y el padre, son piezas fundamentales en los hijos. ¿Por qué? Porque la madre es la que proyecta o la que transmite todo lo que tiene que ver con el amor, parte de la responsabilidad, parte de comprensión. Cierta edificación. Sí, pero el padre es una figura que trata de comenzar a moldear esa figura de carácter, de esa figura de poder decir, y bueno, que muchas veces nos enseñaron de que el hombre no lloraba, no podía llorar. ¿Y qué pasa? Que eso ha marcado a través de la trayectoria que hay hombres que adoptan esa figura del padre cuando comienzan a transmitirle ciertos conocimientos porque vienen de un pasado, es decir, vienen de una cadena hasta que tú tomes la decisión de romper. Es que fíjate algo, Jerry, normalmente, históricamente, cada uno de nosotros tiene su historia, valga la redundancia. Cada quien tiene su manera de criarse. Nosotros venimos de padres, nuestros padres de sus padres también, y así sucesivamente. Y cada uno empieza a heredar ese tipo de conductas que han vivido durante ese trayecto de historia. ¿Qué pasa? Que muchas veces esa ausencia del padre no es a propósito, no es porque quiera o porque no ame. Muchas veces esa ausencia es por esa condición o por esas heridas o por esa historia que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces ese padre está ausente, aunque puede estar presente emocionalmente, pero no lo muestra, porque no sabe, porque lo enseñaron a callarse, porque lo enseñaron a no mostrar sus emociones, y el hijo lo que toma es eso como que mi papá no me quiere, mi papá no me acepta, mi papá no está conmigo. Y muchas veces yo quiero defender esa parte, porque nosotros no nacimos como padres, nosotros no aprendimos No nacimos como un manual. Por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos dándole como va viniendo, y como nuestras heridas nos permiten ser. Entonces hay muchos hijos que te descartan y que creen que tú estás ausente porque no los quieres, y entonces te descartan, pero no entienden que tú también eres un hombre, tú eres un ser humano que también viene con heridas, pues. Viene cargando con un peso emocional que no sabe ni cómo lidiar con él. Porque tú acabas de dar en el clavo. Ustedes los hombres no les han enseñado, con toda esta trayectoria de generaciones, a transmitir, a realmente drenar su parte emocional. Ustedes les cuesta expresar esa parte emocional. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vemos en la imagen ruda, por años se vio con la imagen ruda del papá, la imagen de autoridad. Nunca era el papá querido, el papá era autoridad simplemente. Sí, y eso mostraba cuando esa figura de que debes ser de esta forma, no puedes cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces el padre, a mostrar ese sentimiento, ellos piensan que muestran debilidad. ¿Por qué? Porque si yo digo, te amo hijo, te quiero, piensan que eso es una parte débil para tú mostrarle a tu hijo que es débil, pero están equivocados. ¿Por qué? Porque cuando tú expresas y le enseñas a tu hijo de que hay momentos que se va a caer, y hay momentos donde tú tienes que estar allí para decirle, te caíste, ¿por qué te caíste? Hacer que pueda analizar esa situación, que pueda hacer que ese niño entre en razón, analice el por qué se cayó, y entonces
enseñarle que hay motivos para caerse, pero también hay motivos para levantarse. Se viene heredando una coraza. Los abuelos tenían una coraza, el papá tenía otra coraza. ¿Qué hace el hijo? Arma ¿qué? Una nueva coraza. Porque eso es lo que esa fue la imagen que le enseñaron como hombre. O arma una coraza o no la arma. También. Esa es otra. Entonces también vemos hijos que gracias a esas ausencias de papá son débiles y se van por caminos que no son los correctos, ¿no? Lo que uno más o menos debería tener. Y Eduardo, porque yo tampoco soy quien para decir cuáles son los caminos correctos o no. Pero eso también influye. O te armas una coraza y así lo vas a representar en tus hijos, o eres un padre que estás muy pero muy presente. Que este no es el caso de lo que vamos a hablar. Que vamos a hablar de los padres ausentes. ¿y cuántas veces no vemos que el hijo necesita un consejo? Necesita que lo ayuden de repente en la parte educativa, en la parte amorosa. Hasta en la parte amorosa que de repente tengan alguna dificultad. O aquellos padres que viven solamente con su hija. ¿Cómo tocar un tema tan delicado con las hijas? ¿Cómo tocar ese tema que todos sabemos que vamos a pasar por allí? Entonces allí, ¿qué pasa? Ahí mostramos una capa que impide a que nosotros podamos hacer que esos hijos se desarrollen de una forma distinta. Fíjate que tiene que ver con la parte generacional, porque en las generaciones pasadas la figura paterna simplemente era vista como el proveedor. Su rol emocional no fue cuestionable, no era cuestionable. Los niños simplemente aprendían a respetar al padre, pero no necesariamente a conectar con él. La conexión era más con la mamá, pero no era tanto con el papá. Pero fíjate, acabo de decir una palabra clave: proveedor. Hay también una equivocación allí que quiero, o sea, para esa época no, pero ahorita la gente piensa que solamente el papá sirve como proveedor de dinero y no se da cuenta, no te das cuenta tú, muchacho, muchachito, muchachita que estás allí, cuando te enfermabas, o no te das cuenta de que cuando tú naciste, quien estuvo allí manteniéndote fue tu papá, junto a tu mamá, por supuesto, pero tu papá también. Todo el rol o todo el beneficio, vamos a tirar cohetones, no se lo podemos dejar solamente a mamá. Nosotros los padres también tenemos, de una u otra forma, también tenemos esa parte que nos corresponde. No nos enseñaron que papá también se conecta. Claro, No claro. enseñaron la conexión, el afecto. Pero hay padres, pero hay padres padres que sí se conectan. Hay padres que sí se conectan y no los dejan conectarse. Esa es la otra parte. Esa es la otra parte, no, porque tú eres el papá. Y entonces tú tienes que estar. No. Deja que su papá también. Y por eso es que se está viendo ahorita muchos hombres que llevan su muchacho con su cartera, con sus cosas con pañales, que lo lavan, con su mochila. Hay papás que sí se están poniendo las pilas, que ya cortaron esa cuestión que había de que el papá no. Ese rol generacional. El papá pone los reales. No solo pone los reales, pone el corazón, papá. Pon el corazón también. Ajá, ay Dios mío. Ya, me molesté. No, mentira, yo no me molesto, pero sí, son cosas que quiero que te lleguen al corazón, papá. Ya déjate, sácate eso de los años 1600 y actívate de verdad con tus hijos. No solamente estés dando dinero, porque ellos quieren más. A veces los chamos no solamente quieren eso, a veces los chamos quieren que estés, que Sí, compartas, a veces que los no. beses, que vayas al colegio, que veas un acto de ellos en el colegio, en el béisbol, que estés. Es tan importante la presencia masculina, la presencia paterna, que no es el dinero, no es solamente, tú provees, excelente, la producción está muy bien, pero una salida, comer helado juntos, ir al parque, eso es precioso, eso marca, eso crea recuerdos en nosotros que realmente no se van a lograr. Es la diferencia, ¿sabes? Que cuando la madre, cuando va a exhortar al hijo, las mujeres. ve la diferencia. Cuando la madre le habla al hijo o a la hija que deben hacer alguna responsabilidad, la madre le habla 3 veces. Pero luego el padre, con una sola vez, obedece. Allí donde nosotros podemos observar que es una figura paterna debe existir dentro del hogar. Sí, pero eso tiene que ver con una figura sana. Cuando el rol
pasa cuando está esa mamá sola con su hijo o con su hija? Ahí es Que los cría solo. Escucha esto. Que entonces los cría solo, sola, mejor dicho. Y yo he tenido casos que mujeres me dicen, es que yo soy mamá y papá. No, Miren, yo te soy voy mamá y a papá. te voy a decir una cosa. Ya van a comenzar. No, soy mamá. Te voy a decir, tú eres la mamá. Porque ese ser tiene su papá. Ah, que tengo una relación contigo que tú le digas de lo que le quieres. Ese es un problema tuyo y de él. Pero el muchacho tiene mamá y papá. Y no eres mamá y papá igual que el hombre. El hombre no es papá y mamá, usted es papá. Así que hay que honrar las cosas como son. Cuando tú usurpas los roles vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. Al principio no lo vemos. Al principio la mujer se cree muy empoderada. No, yo soy mamá y papá y eso es sabrosito de empoderamiento. Sin embargo, después vienen las consecuencias. Es un emprendimiento que es a que lo anunciemos por este canal. Ustedes solamente tienen que dirigirse y escriban o puedan llamar a estos números que le está diciendo nuestro compañero Eduardo y puedan comunicarse lo más pronto posible y nosotros podamos hacer ese enlace, esa alianza comercial. Y también nos puede seguir en @Nexus Podcast, en TikTok, y por allí nos puede escribir en Instagram también. Y tenemos también, bueno, en Instagram, ya te voy a decir porque el Instagram es Nexus Podcast 2025. Nexus Podcast 2025. Coméntanos allí que quieres formar parte del equipo, que quieres formar parte de esa alianza comercial para que tu producto llegue a más personas. ¡Eso! Así es. Sin más nada que decir, continuamos con más de nuestro programa Nexus Podcast. Cuando papá no está, ese es el programa de hoy. Cuando papá no está. ¿Qué ha Pequeños pasado? saludos desde Carayaca. Saludos a gente de Carayaca. Saludos. Tengo personas que se están uniendo también aquí a mi TikTok, Saludos a @Eduardo Giovanna, Valentina, toda esa gente por ahí. Pero Todos tienen que los colocarte de dónde nos están conectando. Escríbanos por ahí donde se conectan al programa. Hoy estamos hablando acerca de cuando papá no está, a propósito del Día del Padre. Tenemos ese tema interesante. Es muy importante. Feliz día a los papás. Feliz día. No a los papás, ya está Los diciendo. papacitos. No. Mira, el Por tema. favor, las fans de Jerry, mándenle un mensaje. Yo estoy Esto me está saliendo como raro. Mira, Ajá, cuando ya. dice cuando papá no está, mira, eso me hace recordar en qué sentido. Cuando tú estás durmiendo y luego muchas veces tenemos la ausencia de nuestro padre y dormimos y cuando nos levantamos vemos que no está nuestro padre. Y resulta que nosotros nos levantamos y comenzamos a sentir miedo, desconfianza, comenzamos a sentirnos de que algo nos falta. Y queremos que nosotros, esa parte de ausencia, comienza a debilitarnos en ciertas ocasiones. Emocionalmente. Comenzamos a crear dudas, comenzamos a crear una capa y decir, si yo estoy solo, tengo esa ausencia, ¿quién me defiende? ¿Quién podrá defenderme? A mí me pasó y me contaron, no me pasó, me contaron. El amigo de un amigo, ¿sabes? Que nosotros tenemos muchos amigos que cuentan sus historias. Esta persona tenía un hijo y por problemas de separación, porque la ausencia también puede venir acerca por parte de la separación de ese vínculo matrimonial, y hubo una ausencia forzada. Hubo una ausencia forzada porque la parte femenina, que es donde yo quiero que las mujeres se pongan allí atentas, y es la pregunta que le hago: ¿por qué quieren usar a los hijos como arma para hacerle daño al papá? Entonces, esta persona no tuvo a su hijo por mucho tiempo y podía verlo solamente en la escuela. Y resulta ser que, gracias a Dios, ese muchachito tenía una buena psicopedagoga que permitió que el papá lo pudiese ver allí. Y sí le dijo al papá: se nota cuando él llega los lunes, yo le veo su expresión y le digo, tú pasaste el tiempo con tu papá. Era distinto cómo él llegaba los lunes cuando no estaba con el papá a cuando pasaba el fin de semana con su papá. Cambiaba por completo su personalidad, sus emociones. Entonces, lo que tú dices, Jerry, esa parte emocional que genera el papá en los hijos es importantísima. Tenemos que saber que a veces las mujeres usamos a los hijos, lo acabo de decir, como arma en contra de esa figura de los padres. Y los hijos no tienen culpa de Pero eso. eso tiene que ver con un corazón herido de esa mujer o de ese hombre. Bueno, ese es un problema, no un problema del hijo, pero ahí es donde entra la inmadurez. claro, tienden a hacerlo precisamente por eso, para creer que dañan a los. Cuando se separan de una relación,
padres comienzan a creer que con la separación se hacen daño mutuamente. Y lo que no saben es que están arrastrando los hijos. ¿Por qué? Porque yo vengo de una separación y no era fácil, porque de repente uno como adulto, yo me separé y listo. Tú con tu mamá, pero marcan la diferencia y marcan en raíz en nuestra vida que tenemos esa ausencia, porque de repente cuando tú dices una semana con uno, una semana con el otro, pero resulta que cuando esa semana estás con tu padre, tienes la ausencia de tu madre, y cuando estás con tu madre tienes la ausencia del padre. ¿Qué pasa cuando allí comienzan a tomar esa arma de buscar que los hijos comiencen a herir al padre? Estamos traumando a nuestros hijos. Porque no vemos las consecuencias. Actúo desde mi dolor, actúo desde mi vida. Y en ese momento yo no tengo ni amor por mis hijos, yo no tengo ni amor por el prójimo, no tengo amor por los demás, porque simplemente estoy actuando desde mi dolor, desde mi herida, y no me importa después las consecuencias. Las consecuencias después las veo. Y las vamos a pagar. En el momento no las veo. En el momento actúo desde el dolor, en contra de esa persona. Y entonces estás criando a un hijo o a una hija que va a odiar esa figura paterna y que cuando le toque, si es varón en este caso, tiene dos opciones. O decir, yo no lo hago igual que mi papá, que todo punto suspensivo, todas las palabras que le dice la mamá, o yo voy a ser distinto, o yo voy a ser igual. El hijo toma la decisión de ser igual al papá, bueno o malo. Entonces es importante, tú mujer que escuchas, mamá que escuchas, y tienes problemas por separación, por su papá o X que haya pasado, por X motivo, no le hables mal del papá, no le hables mal del papá a alguien, porque no le estás haciendo daño al papá, le estás haciendo daño a tu hijo o a tu hija, le estás haciendo daño a ti misma. ¿Por qué? Porque tus heridas empiezan a sangrar sobre tus hijos, empiezan a sangrar sobre tus hijos que no tienen la culpa. Eso es lo que yo veo. No, porque al momento de decirlo, creemos que eso es mi cremita, es la cremita que me estoy echando. No. Estamos en el siglo XXI, hay que madurar. Hay amigo de mi amigo. Otro amigo del amigo. Se habían separado y recuerdo que se separaron y luego en ciertas fiestas, compartir con sus hijos, comenzaron ellos a tener esa relación con su hijo, iban a la playa juntos, tomaban fotos juntos, y luego las personas comenzaron a decir, bueno, pero ustedes no se dejaron, porque hay personas también que se meten en la vida de los demás para buscar intriga de que, bueno, ustedes no se separaron, y hubo una madre que dijo, yo me separé del padre, pero no de la responsabilidad que tengo como padre. Así fue algo que, oye, así eso es madurez. Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa, Eduardo? Que muchas veces van a celebrar el día del niño o van a celebrar el cumpleaños del niño. No, yo no me voy a tomar fotos porque van a pensar, ya va. La responsabilidad del padre es una cosa. Y los conflictos son otras. Es otra cosa. No podemos ligar una cosa con la otra. Definitivamente. Porque lo que hacemos es marcar a nuestros hijos y estamos pendientes del que digan. ¿Y qué sucede? Que empiezas con tu inmadurez, inclusive de ambos, con la inmadurez de mostrarle al muchacho que son enemigos. No es que van a ser amigos, que se quieran, no, si ya se dejaron de amar, ya, listo, perfecto, está bien. Pero ustedes tienen que verse como una empresa. El matrimonio es una empresa, la familia es una empresa, ser papá y mamá, somos los socios de la empresa. Que tuvimos que juntos nos unimos para hacer un producto que es tu hijo. Y tu hijo tiene que ser de calidad. Entonces cualquier cosa que tú hagas en contra de la otra persona, de tu socio o de tu socia, va a afectar al producto. Habla del producto. Y el producto no va a salir con buena calidad. Y no estoy hablando del producto, estoy hablando de ello. Y una cosa lleva a otra. Si tú como padre o como madre comenzamos a criar a nuestros hijos, darle palabras negativas, el hijo cuando crece también adopta ese patrón, y cuando llega a tener su relación amorosa, cuando llega a casarse, tranquilo. Pero una cosa es que hay personas que el proceso saca lo mejor de ellos o saca lo peor de ellos. Por eso es que decía al principio de la resiliencia. Observa tú como padre qué has hecho en tu ausencia con tus hijos y date cuenta cómo tú mismo has impulsado a tu hijo a que sea un ser resiliente y vea la posibilidad. Unos se quedan allí llorando y de víctimas, de vampiros victimistas.
pero otros deciden ser distintos, otros deciden, no, yo salgo adelante, yo voy a sacar provecho de esta situación inclusive. Hay muchos que dicen, bueno, estoy con mi mamá, disfruto allá, estoy con mi papá, son 2 regalos de Navidad, son dos tortas para tu cumpleaños. Eso es otra cosa, pero al final siempre va a estar la ausencia de papá, que es lo que estamos tratando el día de hoy. Ahora, mira esto. La ausencia del padre biológico. Ahora, cuando el padre biológico está ausente, pero el padrastro está presente. Y ese es otro tema que vamos a tratar mañana. Ese es el tema de mañana. Pero podemos hablar de eso porque también hay padres. Este es otro amigo que me contó también que ha tenido. Que mañana vamos a hablar de, no es mi sangre, pero es mi papá. no es mi sangre, pero es mi Este papá. es de mañana, pero de todas maneras vamos a adelantar un poquito sin tocar el tema de mañana. Es importante cuando ese padre que no es biológico está allí. Y cuando tomamos el término, o cuando tomamos eso de que tú hablabas de la provisión, muchas veces ese padre que no es biológico no es el tipo millonario, pero ese padre tuvo ese corazón allí abierto para aceptarte como tu hijo o como tu hija, y tú tienes que valorarlo. Lo que pasa es que hay muchos que tienen metido el chip de que no, ese no es mi papá, está con mi mamá, pero él está bien, me querido, no, ese es tu papá. No, pero eso es Ahora, la información que resabe, claro. Y es igual, si de repente el padrastro se supone que sí debe estar para dar económicamente, materialmente, pero no puede dar regaño. Cuando reprende no. Cuando reprende no, tú no eres mi papá. Los padrastros, sí que Pero cuando es el un hijo. saludo a esos papás que no son papás biológicos, pero han criado a sus hijos. Mañana vamos a estar promover a ustedes. Vamos a hablar, no es mi sangre, pero es mi papá. ¿Qué pasa? Y antes de hacer esta pregunta, quiero que te comuniques con nosotros al 0412-082-3582 para que nos des tu comentario. O están tan calladitos allí porque están analizando lo que le estamos diciendo. Mira esto, ¿cuántas veces los padres, ustedes que están escuchando, cuántos padres no se encuentran físicamente en el hogar, pero cuando llegando es a bañarse, comer, ver televisión y acostarse? Porque no hay conexión, Diego. No hay conexión. Hay presencia. Pero Yo no hay puedo decir, conexión mi emocional. papá está ahí, mi papá yo lo veo, llega de trabajo, pero no hay una conexión. Pero eso genera sentimientos de abandono. Por en el hijo. supuesto que Porque de una u otra forma el hijo se siente abandonado. genera la herida del abandono en tu vida. Y más después, que ya nos vamos ahorita a la pausa, vamos a estar hablando un poco de las heridas que se generan en la infancia, que traen como consecuencia en nuestra adultez ciertos fragmentos de nuestro carácter. Ciertos fragmentos de nuestro carácter que a veces nosotros decimos, wow, si hubiese evitado esto, si hubiese evitado aquello, tiene que ver con las heridas causadas de la ausencia. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en el hijo? ¿Qué sucede con la madre? También, porque ella también tiene por allí. Fíjate que en la Universidad de México, aquí hay un estudio, vamos a leer, donde la Universidad de México analizó el impacto en estudiantes universitarios que crecieron sin la presencia de su padre. Los resultados mostraron que muchos enfrentaban inseguridad, desconfianza, baja autoestima y dificultades en sus relaciones personales. Ese estudio fue solamente con un grupo de estudiantes que creció con esa ausencia paterna. Y ellos estaban estudiando y viendo cómo ellos se relacionaban con otras personas, viendo su autoestima y viendo las consecuencias y la diferencia entre los que crecieron con esa imagen y los que no crecieron con esa imagen paterna en su vida. Por eso es que es importante que tú sepas que el papá, así como dijo ya al principio, forma el carácter de los hijos. El papá, la presencia masculina forma el carácter. Y fíjate, dije el papá, pero también dije la presencia masculina. Hay actores dentro de la familia, como abuelos, como tíos, que también el hijo lo ve como un papá, aunque la mamá debe ser clara en decirle que no es su papá, es su tío, es su abuelo, es su hermano, Con es un sabiduría. primo, con mucha sabiduría.
sí es importante que el hijo, la hija vea una figura masculina, vea una energía masculina dentro de la relación, aunque esa energía masculina nunca va a ocupar, escúchame bien, la posición del papá biológico, pero como el programa de mañana habla de que no es mi papá, no es mi sangre, pero es mi papá, hay personas que adoptan la posición de papá con hijos no biológicos y se portan de maravilla y cumplen muy bien la función de padre. Así que pendiente también con eso. Pendiente, bueno, ¿sabes que cuando la ausencia del padre marca diferencias también en la parte que le hace crecer lo que es crecer la ansiedad, depresión, desconfianza? Y muchas veces hay como la historia de un joven que estaba ausente de sus padres, estaban separados, y luego ese niño estaba deprimido porque tenía ese amor hacia su padre, ese cariño hacia sus padres, pero resulta que él tenía más afinidad con su padre y él le dijo que necesitaba irse a vivir con su padre. Y su padre le dijo: no, hijo, todavía no podemos, voy a arreglar la casa todavía, estoy con mi nueva pareja y luego yo te digo para que vivas conmigo. Y el niño se fue de 12 años, se fue tan decepcionado, con lágrimas, y resulta que ese niño intentó construir. Wow. Y eso lo marcó al padre porque tuvo la oportunidad de ayudar a su hijo y no lo hizo. Porque hay padres irresponsables que entran en nuevas relaciones y se olvidan de sus hijos. Y usted tiene que ponerle bien claro, querido amigo que me estás escuchando, tú tienes que ponerle bien claro a esa nueva pareja que tú tienes hijos, que tú no tienes relación con la mamá, pero tú tienes relación con tus hijos. Responsabilidad y compromiso y amor con tus hijos. Mira la responsabilidad, instruye al niño en su camino para que cuando crezca no se ampare. Cuando tú siembras en tu hijo responsabilidad, valores, amor, crecimiento, motivación, ese niño va a tener herramientas que lo van a ayudar a ellos para que cuando el momento que le toque caer, ellos reconozcan esa voz paternal que le diga: te caíste, hijo, pero levanta. Tú quieres ser una mamá que crees que eres papá, pero no eres mamá, solo mamá. Pórtate bien, afronta la situación con tu hijo, afronta la situación con tu hija, háblale claro, no tienes por qué mentirle, porque si tu papá te abandonó o no te conoció siquiera, te abandonó, te estaba en la barriga, tú tienes que hablarle claro. Primero, no hablarle con rabia, no puedes decirle lo que tú piensas de esa persona, porque eso es lo que tú piensas y sientes. Y tienes que hablarle claro y darle precisamente ese motor de resiliencia. De bueno, aquí estamos, te amamos. No, que no me amaba, sí te amaba, lo que pasa es que tuvo su historia. No olvides que cada día es una nueva oportunidad para mejorar. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto en Nexus Podcast.